vamos a dar inicio a nuestras conversaciones ejecutivas. Buenos días a todos, como es costumbre en nuestro espacio de conversaciones ejecutivas de los lunes con nuestros miembros del Foro de Presidentes y nuestros invitados. Un especial agradecimiento siempre a nuestros miembros del Foro de Presidentes que nos ayudan a coordinar estos espacios, como Carlos Puech, Edgar Suárez, Juan Carlos Linares, Albeiro, en fin, Clemen, todos los miembros que nos apoyan y siempre tratando de traer temas muy relevantes, interesantes para todos los presentes. Así que bienvenidos nuevamente y damos inicio con la charla del día de hoy, que es Colombia en el tablero mundial, el país para invertir donde el mundo necesita crecer. Y nos preguntamos, ¿Colombia supera el trillón de dólares en PIB por PPA? ¿Qué significa esto para el mundo? De tierra improductiva a despensa mundial, ¿cómo Colombia puede convertirse en la cuarta mayor productora de alimentos? Sectores claves para inversión, oportunidades que redefinirán el futuro económico del país. Por último, pensar en grande, cómo potenciar la gerencia sectorial sobre la corporativa para acelerar el desarrollo. Y para eso tenemos hoy a un experto con una amplia trayectoria y es Enrique Morales. Enrique además es miembro del Foro de Presidentes, es socio y gerente de Praxis Empresarial, que es una firma consultora con experiencia en el mercado colombiano y latinoamericano, especializada en ofrecer servicios de consultoría en estrategia, innovación, emprendimiento y capacitación a empresas e instituciones de educación superior. De Enrique les puedo contar que es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un MBA de los Andes, también ha participado en los programas de INALDE, con 35 años de experiencia en estrategia corporativa y sectorial, en banca de inversión, en estructuración de modelos de negocio, en planes estratégicos para crecer la rentabilidad y experiencia en valoración de empresas. Enrique ha sido presidente de varias juntas directivas. Además, algo muy especial de Enrique es que es autor de 7 maravillosos libros sobre estrategia que debemos tener todos en nuestra biblioteca. Así que, Enrique, es un gusto tenerte esta mañana con nosotros y con un tema, por supuesto, tan relevante. Bienvenido, Enrique, y bienvenidos a todos nuestros asistentes. Pues Marcela, muy querida, muchas gracias por esa presentación tan espectacular que me hiciste. Y bueno, y a todos ustedes que me están oyendo, bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, arranquemos. Eh, Hemos tenido exceso de país político, diría yo, y eso es, de alguna manera nos está como nublando el pensamiento para ver el país empresarial, el país económico, que es el que vamos a ver hoy. Vamos a ver un país más en positivo. Ese país en positivo es el que el mundo necesita conocer y les voy a mostrar a ustedes hoy. Bien, veamos algunas cosas importantes. Primero vamos a ver eh, cómo se comporta Colombia en el tablero mundial. Y hablemos cuál es el tablero mundial. Primero hablemos de el Producto Interno Bruto del mundo. El año pasado, 2024, el PIB mundial fue 110 trillones de dólares, con un ingreso per cápita de 14.400 dólares. Eso es muy grande, o sea, el mundo produce mucho, está mal distribuida la riqueza, pero el mundo, Dios le dio al mundo la posibilidad de producir mucho. 110 trillones y 14.000 en promedio. El primer país por el producto nominal, Discúlpame, Enrique. Em, Juliana, por favor, le cierras los micrófonos a nuestros asistentes. Gracias. Discúlpanos, Enrique, adelante. Quedaste en mute. Ya. ya. El primero es Estados Unidos por el Producto Interno Bruto nominal, casi de 29 trillones. El segundo es China, de 18 nominal. Pero importante, importante, ya vamos a ver cómo Latinoamérica
que no aparece mucho en los tableros mundiales, está apareciendo y apareciendo muy bien. El octavo puesto del ranking de Producto Interno Bruto lo tiene Brasil con 2.3 trillones, superando ya a Italia y a Canadá, y detrás viene compitiendo muy bien México. Curiosamente, pues la quedada de Japón y la quedada del Reino Unido y de Francia es preocupante. Ya vamos a ver lo que está pasando en el tablero mundial. Bueno, nosotros tenemos aquí, a ver si tenemos aquí varias cosas que son importantes. El crecimiento para el mundo del PIB se estima en 3.3 para este año, el año 2025. Estados Unidos va a crecer solamente el 1.9%, la zona del euro 1.5%, América Latina y el Caribe 2.7%, Colombia está proyectando el 2.5%, pero está creciendo mucho lo que es África, 4.1% va a crecer, Oriente Medio el 4.6% y Asia el 5.1%. Esto está influyendo en lo que está cambiando en el mundo. El mundo está hacia Asia, hacia África, Oriente Medio, y en el medio de ese mundo está América Latina, que yo creo que va a empezar a despertar. Aquí tenemos pues el Producto Interno Bruto de los principales países. Tenemos las cifras cambian un poco si se presentan dependiendo si son del Banco Mundial o de el Fondo Monetario Internacional, que son las dos entidades más importantes para presentar cifras. Generalmente las del Banco Mundial y el Fondo difieren en un 5%. Pero vemos aquí ya Brasil está muy bien rankeado. Tenemos también a México y tenemos a Colombia. ¿Cuál es el PIB de Colombia? Es de 419.000 millones de dólares y estamos entre el 38 y 40 del puesto mundial en el PIB mundial. Estamos por encima de Sudáfrica, nuestro gran competidor en el PIB siempre ha sido Sudáfrica, vamos como cabeza a cabeza. Y lo digo porque Sudáfrica tiene más o menos el mismo cantidad de habitantes y son condiciones muy parecidas a Colombia. Ese es el PIB, digamos, que tenemos en Colombia. El Producto Interno Bruto nominal, el ingreso per cápita es de 14.400 dólares. Colombia está en 7.985, o sea, estamos muy por debajo del promedio mundial. Pero no nos pongamos tristes que ahora viene lo mejor. Ya les voy a contar por qué. El mundo entero llegó a la conclusión de que calcular el PIB nominal no es la mejor idea y especialmente a eso llegaron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Y por eso se calcula por paridad de poder adquisitivo, es decir, nivelando el costo de vida de los países. No es lo mismo uno ganarse 80.000 dólares en los Estados Unidos, que es muy caro, que pagárselos en Colombia, que es mucho más barato. Eso se niveló y eso es lo que está, digamos, marcando la pauta. ¿Qué es el PIB por poder adquisitivo? Ahí les pongo una notica. ¿Y cómo se calcula? También ahí le coloco para los que quieran ver cómo se calcula. No es muy difícil, pero es nivelando, es decir, se hace una canasta de productos que se puedan consumir en los Estados Unidos y se compara con esa misma canasta en cada país y sale un índice para calcular verdaderamente cuál nivelar esos dos elementos. Bueno, ese PIB por paridad de poder adquisitivo cambia las cosas. Miremos ya cómo cambia en el mundo. Ya el principal país por PIB de paridad de poder adquisitivo es China y le lleva mucho ya a los Estados Unidos, 37 trillones contra 29 trillones de dólares en los Estados Unidos. Pero vemos aquí que el tercer país es China, perdón, India. India viene atrás y va a ser una de las potencias muy importantes porque lo que importa realmente en el mundo es que los ciudadanos puedan adquirir los productos. No sacamos nada nominal si no les alcanza la plata, que es lo que está pasando en países como Japón, como Francia e Inglaterra, que tienen unos ingresos per cápita muy grandes, pero la gente no les está calzando para vivir. Y ya tenemos, vamos a ver la tragedia. Y entonces aquí en lo que está rojito son los países BRICS.
el BRICS ya está siendo mucho más potente que la economía por poder adquisitivo de Estados Unidos y Europa. Y eso está explicando por qué el presidente Trump a todo el que se arrime al BRICS lo está descalificando. Estamos viendo ya un componente totalmente distinto del mundo. Y vemos cómo Rusia está casi en 7 trillones por poder adquisitivo, cuando su PIB nominal de Rusia es alrededor de 2,5 trillones. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver eso qué significa para el mundo y qué significa para Colombia. Eh, ya cambia completamente por el poder adquisitivo entonces las cifras. Generalmente los países con relación al dólar, muchos de ellos por poder adquisitivo disminuyen. Por ejemplo, ya no es tan grande el ingreso nominal, digamos, de Noruega o el Producto Interno Bruto nominal per cápita con relación al poder adquisitivo. Y el de Alemania casi permanece igual, el de Reino Unido también muy cerquita, el de los Estados Unidos también, pues mejora un poco, muy poco, porque todos estamos hablando con relación a los Estados Unidos, pero el de China sí cambia fundamentalmente. ¿Cómo está Colombia por poder adquisitivo? Y ahí está, empezamos a entender a Colombia, que generalmente no lo entendemos como es. Colombia por poder adquisitivo tiene un PIB de 1,52 trillones eh, el año 2022-2023, 1,16, se está calculando para el 2024, pero podemos estar en 1. Un trillón 100.000, 1,05 trillones, más o menos, y eso cambia muchísimo las cosas. Es decir, aquí alcanza más el dinero para la canasta de lo que se puede conseguir en los Estados Unidos. Claro está que mucha gente dice, sí, pero es que no es comparable una canasta de productos de lo que consume un colombiano con lo que consume un americano. Es verdad, la canasta no es igual. Aquí consumimos más servicios, más otro tipo de productos, pero la canasta, pues son comparables, porque realmente se compara la del país de origen con los Estados Unidos. Ahora sí, veamos qué está pasando con el ingreso per cápita por paridad de poder adquisitivo. Vemos que el ingreso per cápita nominal de los Estados Unidos es de $80.000, 81.000, y por poder adquisitivo vemos aquí en un circulito rojo, es de $81.000, más o menos lo mismo. El de Alemania es de 69.000, mejor un poquitico el poder adquisitivo, pero grave, grave, grave la situación que estamos viendo, que se está viendo del Reino Unido, que tiene por poder adquisitivo $58.000, y especialmente de Japón, que tiene $50.000. Eso significa que son países que producen mucho, pero la gente, y lo mismo en Francia, no le está alcanzando el dinero. Y por eso vemos unas crisis. Ahora vamos a ver por qué y por qué en Colombia la economía es distinta. ¿Por qué esa diferencia entre un poder adquisitivo nominal y un poder adquisitivo y un ingreso per cápita por poder adquisitivo? ¿Dónde está Colombia? Si vemos ahí arribita en el ángulo superior derecho, el círculo creo que se ve, Colombia tiene un ingreso per cápita de $21.540 per cápita por paridad de poder adquisitivo. Muy parecido al de México, que tiene $25.000, Brasil $20.000, y Chile, que es el mayor de Latinoamérica, tiene $33.000, y Argentina 29.000. Estamos muy cerca, pero Colombia ya está, mientras por nominal tiene un ingreso per cápita de $7.900 contra 14.000 del mundo, por poder adquisitivo tiene $20.000 contra $20.000 más o menos del mundo. Entonces ya Colombia está en un ranking totalmente distinto al que creemos y nos imaginamos. ¿Por qué eso? Ahí vamos a ver ciertas cosas para que ustedes vayan haciéndose una idea de lo que está pasando. Este cuadrito nos muestra dos escalas, dos curvas. Una curva hacia el lado, la azulita, que es cómo ha venido, digamos, incrementándose, aumentando, digamos, el precio de la carne
versus el precio de un PC, de un equipo de un PC. Desde 1985 hasta el año 2020. La carne, si vemos que es la curva roja, ha venido aumentando de $3 a $9 el kilo, mientras que un PC de $4.000 está en $500, en menos de alrededor de $500. Entonces estamos viendo cómo los países así produzcan mucha tecnología, la tecnología viene decreciendo a unos ritmos geométricos, pero la alimentos también vienen creciendo a ritmos geométricos. Entonces vamos a ver en dónde debe situarse el país. Eso se volvió, esto ya es una complicación, porque los países están produciendo, por ejemplo China, tiene un problema gravísimo y es que su producción es mayor que la demanda del mundo. Entonces, es tan alta la técnica de producción que todos los países están sufriendo eso. Corea, todos los que están involucrados solamente en la tecnología, están viendo que sus ingresos están decreciendo y que sus economías están decreciendo. Cuando es más costoso, ya se va a llegar que un kilo de carne muy poco va a valer más que un computador. Eso es una tragedia para estos países. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la vivienda. Aquí tenemos también dos tablas, una que muestra en los computadores que van digamos, la vivienda viene y en los computadores cómo ha venido creciendo. Mientras que la vivienda en la curva que está en verde, en el año 1985 valía alrededor de $90.000 una vivienda. Ahora está casi en 385.000, la misma vivienda. Vamos a ver de eso deflactado, ¿qué pasa? Y el computador pues sigue bien, de 4.000 básicamente a los mismos 500. Ya deflactado, vemos que la vivienda valía 90.000 y en el 2020 $158.000. Hoy se está acercando casi a los $200.000 ya deflactado. Y un PC que valía 4.000 ya deflactado está costando $167. Entonces la gente tiene para comprar computadores, celulares, productos de consumo, carros, pero no tiene para comprar vivienda ni comida. Y nosotros, ahí es donde están las oportunidades fundamentales de países como nosotros. Vamos a ver la verdadera economía colombiana. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el país que somos en realidad nosotros? Aquí está eh, el ingreso per cápita de Colombia desde el año 1900, del 2022 hasta el 2024. Eh, Mm, En pesos colombianos, primero de billones, tenemos 1.464 el Producto Interno Bruto y en este momento estamos en 1.700 billones. El dólar está a 4.255 en el 2022 y ahora está alrededor de 4.070. El ingreso per cápita nominal ha venido creciendo un poquito, de 6.654 a 7.984, pero por poder adquisitivo estamos alrededor de 21.105, 21.500, dependiendo si lo calcula el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre el nominal y el per cápita es aproximadamente en Colombia de 2.65. En China es casi 4 veces la diferencia, pero es 2.65. ¿Por qué? Eso significa que estamos evaluando una economía que no es, porque la economía que es más grande que la que nos imaginamos. Eh, ¿Cuál es la explicación de eso? Vamos a ver unos elementos fundamentales para poder explicar qué está pasando y ese es el verdadero, para entender la verdadera economía de nuestro país. A ver si tenemos acá. Lo primero es que vamos a tener el Producto Interno Bruto, que son 1.700 billones de pesos en el año 2024, el que acaba de pasar. ¿Cómo se compone desde el punto de vista de producción? 119 billones produjo la agricultura, ganadería y pesca, el sector primario, muy bajo, 7%. La industria y la construcción, 544 billones, 32%. Pero servicios, comercio y finanzas, salud, 61%, 1.037 billones produce
los servicios. Eso da 1.700. Es decir, nosotros somos una economía de servicios. Ahora, uno diría, no estamos produciendo en agricultura, industria y construcción, pero es que el mundo tiende hacia la agricultura, hacia la comida y a los servicios, más que hacia los productos industriales, porque como vemos, la tecnología está haciendo que los productos industriales bajen de precio violentamente. Entonces nosotros tenemos que mejorar en la agricultura y continuar con los servicios. Por eso cuando comparamos con los Estados Unidos, o países desarrollados, que son muy fuertes en industria y construcción y mucho menos en servicios, nosotros tenemos ya un cambio fundamental en cuanto a relación de por adquisitivo. Ustedes saben que el PIB se mira como cuentas T de dos maneras. Uno, por lo que se produce y todo lo que se produce es también lo que se consume. Miremos el PIB desde el punto de vista del consumo. Son los mismos 1.700 billones de pesos, pero del consumo. Que desde el punto de vista del consumo, el PIB se genera por consumo de hogares privado 72%. ¿Y cuáles son los hogares que consumen más en Colombia? Son los hogares estratos 1, 2, 3 y 4, no los 5 y 6. Es decir, ahí es donde tenemos nosotros un potencial muy grande y por eso colocarle IVAs a la canasta familiar, como pasó ahora, eso es un sacrificio, eso es, no se le perdona al ministro Campo haber hecho esa aberración para un país como Colombia. Y ojalá que me esté oyendo para que lo entienda. El consumo público es de el 17%, el consumo. Eso no es el gasto público. Es decir, el gasto público es mayor, vamos a ver más adelante, porque desde el punto de vista de las cuentas nacionales, a ese consumo público hay que sumarle el servicio a la deuda, o sea, el pago de capital y de intereses. Entonces, por eso el presupuesto nacional incluye consumo público más el pago de la deuda. Lo que es la formación bruta de capital, o sea, la inversión, es el 17% en Colombia. Llegó a ser el 24%, está bajando violentamente. Lo mismo, el consumo público anteriormente era el 14%, está casi en el 18%, ha subido bastante. Pero lo más grave de nosotros es que las exportaciones en pesos fueron 348 billones y las importaciones 477. O sea, el comercio exterior nos quita 129 billones de pesos. Entonces, nosotros vemos desde el punto de vista de gasto que lo que jala la economía es el consumo de hogares y lo que nos está quitando es que no tenemos, digamos, una inversión en formación bruta de capital, o sea, no ahorramos y el gasto del gobierno, cuando ha crecido violentamente, ese tampoco es un problema. Es decir, porque por lo menos está ayudando a, a manejar la economía. El problema es en qué se gasta. Pero desde el punto de vista de la cifra, no es que sea una cosa supremamente crítica. Lo crítico es la balanza comercial de nosotros. Es decir, no podemos seguir con esa ganancia en donde la diferencia entre exportaciones e importaciones es tan grande, porque eso sí está acabando con la industria y no está aportando al PIB colombiano. Entonces, el otro punto es que nosotros, lo que llamamos informalidad, que básicamente son los trabajadores independientes y autónomos, que no los tenemos en cuenta, son el 55% de la fuerza de trabajo. Aproximadamente 13.2 millones de personas contra trabajos formales que son 10 millones de personas. O sea, es mala informalidad y es lo que produce. Estas personas hay que tenerlas como alguien que son positivos para la economía y hay que ayudarlos a formalizarse dentro de su concepto de formalización, que no es el mismo de una formalización para empresas grandes. Ese es un punto. Entonces, ¿qué explica esa diferencia entre el PIB nominal y por poder adquisitivo? Tres cosas. La informalidad que produce, está casi toda en servicios, el consumo de hogares y la inversión en la producción de servicios del sector servicios. Esa es nuestra economía y por eso se explica esa gran diferencia. Ahora miremos, ¿la apertura económica ha sido un buen negocio para Colombia? Es una pregunta que yo les hago y les pido que ustedes mismos la respondan después de mirar esto. Aquí vemos a dónde exporta Colombia
y cuánto exportan. Nuestro principal mercado son los Estados Unidos, donde estamos exportando el 14 billones de dólares aproximadamente. La Unión Europea 5, Panamá 4.3 billones de India 2.6, China solamente le exportamos 2.3, le exportamos a México 1.9, Ecuador 1.9, Brasil 1.9, Corea 1.18 y Perú 1.16. Esas son nuestras exportaciones. Ahora, miremos nosotros de dónde importamos. El año pasado exportamos 49 billones de pesos, perdón, de dólares, 49.5 billones de dólares. E importamos 64 billones. Es decir, tenemos un déficit de 14 billones de dólares. 14 billones de dólares. ¿Y de dónde tenemos ese déficit principal? Vamos a ver de dónde tenemos el déficit principal nosotros. Aquí tenemos tabla esta. El déficit principal lo tenemos con la Unión Europea, casi 3 billones de dólares, con Estados Unidos 1.19, con Alemania 847, pero 12.4 billones de dólares con China. Y vamos para 14 billones de dólares con China. Es insostenible ese déficit con China. Está atrofiando nuestra economía, está atrofiando nuestra industria, porque China quiere que le importemos, pero no quiere invertir, que es distinto. La diferencia con el déficit de los Estados Unidos, que es 1.2 billones, 1.1 billones de dólares, es que los Estados Unidos sí invierte. Ha invertido alrededor de 6.000 millones de dólares el año pasado, mientras que China apenas no se han, a propósito, no han sacado las cifras de cuánto China está invirtiendo, pero solamente ha invertido unos 200 millones millones de dólares, 200, contra 5.000 de los Estados Unidos y tener un déficit con China que está casi en 13.000 millones y va a llegar muy rápido a los 15.000. Es decir, con China hay que parar esto porque se está acabando nuestra industria y ya Colombia no tiene, pues digamos, las divisas para poder pagar eso. ¿Qué ha significado eso? Que la balanza comercial, que desde el punto de vista de exportaciones e importaciones no son 16 billones negativos, como balanza comercial solamente tiene 10 billones. ¿Por qué? Porque tapamos un poco ese hueco con las remesas y el turismo. Es decir, importaciones menos que exportaciones son de 16 billones menos, pero como tenemos remesas y turismo, pues nuestra balanza comercial queda solamente en 10.800 billones. Eso significa que es insostenible esta economía con China. Y ahí la tenemos violentamente. ¿Cuáles son los países que nos generan superávit en la balanza de importaciones y exportaciones, la balanza comercial? Panamá, 4.277. Curiosamente, el que más nos genera superávit es Panamá. India, bueno, ahí no está Corea, Corea son alrededor de 110 como Asia, pero aquí vemos China, 12.391, Alemania, 1.470 billones, Brasil, 1.210, Estados Unidos, 1.110, México, 1.117. Es decir, nosotros tenemos que recomponer nuestro mercado internacional porque la apertura, de alguna manera, nos descompuso la economía. Pero yo no diría que la apertura como tal, total, es China. Vamos a ver qué va a pasar con China. Y nosotros estamos felices yendo a China, pero China tiene que entender que debe invertir, no solamente vendernos y prestarnos. Si no invierte China, es muy mal negocio con China y vamos a una situación muy grave con la China. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo está el Estado y la empresa privada. Nosotros siempre le echamos la culpa el Estado a la empresa privada, que actualmente, en la ideología actual, y la empresa privada dice, no, es el Estado que no me ayuda. Pues entonces, analicemos los dos, a ver, cómo estamos Estado y empresa privada. Aquí tenemos nosotros una tablita que hace Fernanda Mayhuasca, que es la presidente del Consejo Privado de Competitividad y que pues es muy juiciosa en sus cifras.
Aquí tenemos el índice de competitividad mundial y ese índice se calculó para 69 países. Ese índice de competitividad sobre un ranking de 100, Colombia está en 49,66. Pero por puesto, dentro de 69, Chile está en el puesto 42, Colombia está en el puesto 54, Chile está en el 42, Puerto Rico en el 45, México 55, Brasil 58, Perú 60, Argentina 62 y Venezuela en el último lugar. Es decir, nosotros en competitividad estamos un poco mejor que México, que Brasil, que Perú, que Argentina y Venezuela. No voy a hablar sobre cómo se calcula el índice, pero está en las cifras que saca el Consejo Privado de Competitividad, que son muy buenas. Se las recomiendo para que la puedan desagregar. Pero aquí miremos ya ese mismo índice calculado para los gobiernos y calculado para la empresa privada, para el gobierno colombiano. En el marco institucional, ese índice, nosotros estamos en el puesto 59 sobre 69, legislación para los negocios en el puesto 60 sobre 69, en el marco social 67 sobre 69, o sea, estamos pues sobre 69, no tan mal rankeados, pero en la muestra de 69 sí estamos muy mal. Estamos hablando que hay 170 países, pero este índice se calculó para esos 69 países, especialmente sobre los que están miembros de la OCDE. Pero en eficiencia empresarial no es que estemos mejor que en eficiencia gubernamental. Y ahí está el punto grave para nosotros, los empresarios. En productividad y eficiencia estamos en el puesto 60 sobre 69, finanzas en el 63, infraestructura científica, educación 59 69. Es decir, la ineficiencia es tanto del Estado como de nosotros los empresarios. ¿De acuerdo con este índice de competitividad? Y es algo que tenemos que mirar y que tenemos que revisar. Miremos a ver desde el punto de vista del Estado qué ha pasado. La pobreza en Colombia en el año 2010, hay varios tipos de pobreza, la pobreza nominal, la pobreza miseria y lo que es la pobreza multidimensional. Tomé aquí solamente la multidimensional, que estábamos en el año 2010 en el 50,8%. Hoy esa pobreza bajó al 24,3%. Ha bajado de manera ostensible. Y lo que es ya, digamos, en las cabeceras municipales, las ciudades estaban casi en el 22 y ahora están en el 7,4%. Y digamos, lo que es las poblaciones agrícolas y la miseria también ha disminuido. Es decir, en pobreza, Colombia ha venido haciendo una tarea bien hecha. Ahora que estamos diciendo que es que tenemos mejores índices de pobreza, no, es que recuperamos, después de la pandemia nos caímos y recuperamos la senda que veníamos tomando nosotros. Pero digamos que se está haciendo una tarea importante en lo que es pobreza. El problema de la pobreza es que la tenemos muy concentrada en lo que es la Amazonía, la Orinoquia y lo que es el Caribe. Ya ha mejorado algo en el central, en el oriente, y se está mejorando algo, no del todo, la que es multidimensional, no la miseria y la zona pacífica. La multidimensional me gusta más porque toma no solamente los ingresos, sino que también los subsidios que se dan, porque entonces miran si hay agua, si hay luz, si los niños van al colegio, si están vacunados. Es una forma mucho más técnica de mirar la pobreza que solamente en ingreso, porque si fuera por pobreza o miseria, por ingreso, pues la zona pacífica está de primera. Pero ahí hay una serie de acciones que se han hecho y que entonces mejora el concepto de pobreza multidimensional en el Pacífico especialmente, aun cuando ya los territorios que eran nacionales, lo que es la Amazonia y Orinoquia, están demasiado bajos como el Caribe. Miremos ahora en el tablero mundial cómo se maneja con relación al PIB y las proyecciones que hay el gasto público. Si es que nosotros gastamos mucho o cómo estamos. Estados Unidos va a crecer en este año el 1,8 y va a gastar el gasto público es del 41%. China va a crecer el 4 y gasta el 24%. Ahí ve uno la gran diferencia. Alemania va a crecer el 1% y gasta el 45%. India 6,2 y gasta el 29%. Japón, en cuanto al gasto público, tiene el 42%. Y vamos a ver nosotros que Colombia
está gastando el 32%, estábamos en el 27% en el año 2022, vamos a pasar al 32-33% del gasto total público. Alto sí, porque ha crecido, pero con relación al resto de los países no es que estemos nosotros, digamos, desbordados. No estamos tampoco desbordados. Pero sí estamos viendo el mundo como China está trabajando mucho y gastando poco. Y cómo los Estados Unidos, Alemania y Europa, con su concepto de economía del bienestar, que es un cierto socialismo, llamémoslo así, está trabajando menos y gastando muchísimo. ¿Y qué está pasando con eso? Una descompensación mundial a favor de la China. Miremos con relación al crecimiento y la deuda pública, que es otro elemento fundamental. Estados Unidos, para mantener ese gasto público, que es al 42% del PIB, se está endeudando en el 123%, es decir, debe el 123% de lo que produce, o sea, 23% más de toda su producción. Una locura. Es decir, los Estados Unidos va a entrar básicamente en problemas muy graves si no controla su crecimiento de la deuda. Mientras que China está alto, 77% es su deuda pública, Alemania 63%, es mucho más conservador Alemania, la India no se sabe, pero Japón tiene el 250%. O sea, Japón de lo que produce se endeuda 2.5 veces más. Reino Unido, 101. Francia, 111. Italia, 135. Canadá, 107. Brasil, 87. Y Colombia, 60.9%. Alto, sí, claro, ha crecido prácticamente en los últimos 10 años, se ha duplicado, pero estamos viendo que la fórmula no es la economía del bienestar y ese socialismo que que está imperando. Francia tiene un problema gravísimo, ya no va a tener con qué pagar su deuda, sus intereses son altísimos, las erogaciones de capital como está pasando en ciertos países, es muy alta, lo mismo le está pasando a Italia, y entonces el mundo está cambiando porque pasó de una economía del bienestar, que es consumir mucho, producir poco y endeudarse bastante, a una economía de la China que es prestar mucho, producir bastante y endeudarse menos. Vamos a ver cuáles de los dos elementos que tenemos nosotros. Por eso es muy importante, a mi juicio, que estemos nosotros, digamos, pensando también en el BRIC y otras alternativas totalmente distintas. Miremos ahora cómo invierte, lo que se produce, cómo se invierte. Aquí está las 10 economías y Colombia con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto y lo que es la formación de capital, es decir, de lo que produce, cuánto invierte. Estados Unidos de lo que produce invierte el 21.4%, es inversión, formación de capital, mientras que China de lo que produce invierte el 41%, el doble de China, el doble de los Estados Unidos. Alemania el 20%, India el 35%, Japón el 23%, Reino Unido curiosamente bajísimo el 18%, Francia bajísimo el 20%, Italia 19%, Canadá el 20%, Brasil el 21% y Colombia el 16%. Estábamos en el 24% en el mejor de los momentos y bajamos al 16%. Llegamos a como al 20%, pero tenemos que mejorar ese tema de lo que es la producción. Entonces vemos que nosotros lo que pasa es que estamos en un nivel occidente guiado por Estados Unidos y por Europa, está en un manejo económico que no lo debemos imitar. Es el problema. Y tenemos que, ahora con China tenemos que cuidarnos por ese déficit tan violento que tiene. Pero tampoco en el tablero mundial estamos de una manera desastrosa. No estamos de una manera desastrosa tampoco. Tenemos que cuidarnos, pero no es desastroso para la Colombia. Tenemos que entender los empresarios lo siguiente. Y eso no lo hemos entendido muy bien los empresarios. Y es que hay dos cosas, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es el estadio, el estadio que tenemos nosotros no está mal construido. Nosotros tenemos una macroeconomía y especialmente una institucionalidad que tenemos que defender. No está mal construida y por eso, digamos, la macroeconomía nos defendemos en cuanto al control de la inflación,
vemos que la regla fiscal es importante, tenemos un Banco de la República, unas instituciones que nos defienden y también tampoco estamos en un estado desastroso en cuanto a gasto, en cuanto a endeudamiento y en cuanto, y sí tenemos que mejorar muchísimo la parte de generación bruta de capital. Pero donde sí estamos un poco deficientes en la microeconomía. No conocemos, hay, así como hay un estadio, hay ligas, digamos como un estadio tiene ligas de fútbol. En la microeconomía son cuatro grandes ligas. La macroeconomía municipal, la microeconomía municipal, perdón, la microeconomía formal, o sea, la municipal son las gobernaciones y los municipios, la economía formal, que es la que produce en Colombia 10 millones de empleos y produce aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto, la sectorial y la autónomos y popular. Esas dos economías son las que están haciendo, y especialmente la autónomos y popular, es la que está haciendo que nuestro ingreso per cápita por poder adquisitivo sea de $20.000. Pero no la estamos cuidando, no estamos legislándola para ayudarla. Estamos creyendo formalizarla así como con los mismos parámetros de la economía formal. Ese es un grave error que tenemos. España lo hizo y cambió totalmente sus cifras. Ayudó con sistemas legales y sistemas tributarios para esa economía. Nosotros no la estamos ayudando. Y tampoco la economía sectorial. Nosotros tenemos una economía sectorial que no piensa en horizonte, no desarrollamos sectores, son los sectores los que exportan, no las empresas. Ahí tenemos una grave deficiencia empresarial en la economía sectorial. Esa deficiencia la corrigió Chile, esa deficiencia la corrigió México y la está corrigiendo Perú de una manera, digamos, silenciosa, pero efectiva. Por eso Perú ya está superando a Colombia especialmente en el ingreso per cápita nominal. Y ya se está manejando muy bien el concepto de economía sectorial. Vamos a ver, ¿qué necesitamos nosotros entonces? Entender nuestra verdadera economía y que el tren de desarrollo ha hecho escala en Colombia, a pesar de los problemas políticos. Vamos a verlo por qué. Necesitamos son inversionistas para invertir donde el mundo necesita. ¿Y dónde necesita el mundo invertir? En la despensa de los alimentos. Aquí tenemos nosotros muy rápidamente lo que es la cuenca del Orinoco. El Orinoco vemos que es el sitio en donde tiene más agua en el mundo. Tiene tanta agua como toda Europa. Ahí vemos todos los ríos que circundan el Orinoco, en la cuenca del Orinoco. Esa cuenca del Orinoco, nosotros ya hay algunos proyectos de unirla con el Pacífico, con una vía que son 1.450 kilómetros de vías, y ojalá se haga, que va desde Puerto Iniria hasta el Pacífico, hasta nuestro puerto. Eso hay que hacerla de todos modos, ya hay algo sobre eso y es muy importante que nos unamos a nosotros. Nosotros tenemos esa zona totalmente descuidada, aun cuando es el 10% de la carne bovina, concentra el 21% de las cabezas de ganado, tiene variedad de frutas, 30% del agua del país, 25 millones de hectáreas, cuando tenemos solamente en producción, en agricultura y ganadería, 14 millones. Ahí en esa zona tenemos 25 millones. ¿Qué hace falta? Falta presencia del Estado, falta mercado, hay que repoblar esa zona, porque no podemos tener un departamento con 35.000 habitantes como en Guainía, y falta empresariedad sectorial, que es, es la gran debilidad de nosotros los empresarios colombianos con relación a todos los empresarios latinoamericanos. Somos muy buenos en empresariedad corporativa, pero no sectorial. No son las empresas las que exportan, son los sectores. Un país no puede fracasar porque el Estado no hizo lo suficiente, nos decía un conferencista la semana pasada del Foro de Presidentes. Tenemos oportunidades en todo lo que es agroindustria y alimentos. Según la FAO, Colombia tiene todos los elementos para ser entre el cuarto y quinto productor de alimentos del mundo. ¿Y en dónde? Ahí en el Orinoco. Por eso
se está peleando esa zona sin que nosotros nos estemos dando cuenta y creemos que es un problema solamente de 30.000 guerrilleros. Va más allá y eso será otro tema para hablar. Pero tenemos todas las condiciones tropicales en Orinoco, tenemos tierra que se adapta a todos los tipos de cultivos y ya con los abonos que están sacando los brasileros y que podemos también nosotros producirlos aquí en Colombia. Brasil se dio cuenta de eso hace poco y ya está exportando 168.000 millones de dólares. 168.000 millones de dólares. Casi cuatro veces, 3 veces y media las exportaciones colombianas. Nosotros podríamos quintuplicar nuestras exportaciones. La extensión total son, el Orinoco abarca 25 millones de hectáreas y una área potencialmente agrícola que ya la estamos explotando. Tenemos mercados internacionales, ya están Rusia interesado, está interesado China, está interesado Corea para nuestros productos. Solamente falta mayor proyectos y empresarialidad para eso. Pero a Colombia se le apareció la Virgen para el sector agrícola, no solamente porque tiene las 25.000 hectáreas y el agua, sino porque vino la agricultura de precisión. La agricultura de precisión vino ya a Colombia. Aquí tenemos ya, con toda la inteligencia artificial y todo lo que son las plataformas digitales. Aquí estamos con la Facenda, que ya tiene elementos de agricultura de precisión. Aquí tenemos tecnología para mirar, por ejemplo, los RTK, que ya los tenemos instalados en Colombia en algunos sitios, que son analizadores de temperatura en tiempo real, de condiciones climatológicas. Tenemos toda la parte de los drones, tenemos todo lo que son plataformas digitales, plataformas para control de cultivos. Estos ya son tractores que los podemos ver en la feria de exposición, que ya son tractores inteligentes, que son tractores que van sembrando y van analizando y van, digamos, analizando la tierra para poder suministrar los fungicidas, los herbicidas adecuados a cada una de las plantas. Ya los tenemos, ya están llegando a Colombia. Todos son dispositivos inteligentes que ya los hay. Es decir, tenemos todo lo necesario desde el punto de vista tecnológico a unos precios accesibles para que la agricultura en Colombia sea exitosa. Tenemos casos de éxito. Esa tecnología ya se está utilizando en Colombia. Es el caso de Río Paila y Castilla, ingeniero azucarero que tiene 270.000 hectáreas dividido en 30.000 parcelas y cada parcela estudiada tecnológicamente y manejada tecnológicamente, lo cual ha aumentado la productividad del azúcar y por eso en azúcar somos muy productivos con relación al mundo. Lo podemos hacer con azúcar, con maíz, con panela, etcétera, 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 ya vamos por el tiempo, ya vamos a mirar. Ahora, todo eso lo podemos aplicar en el orco colombiano, por supuesto que lo podemos aplicar. Colombia ya lo está haciendo en azúcar, está haciendo en lo que es aguacates y lo está haciendo. ¿Qué necesitamos? Empresarios que actuemos ahora y acción para conseguir inversionistas. Hoy invertir en el agro colombiano ya no es una apuesta, es una decisión estratégica y tenemos ya evidencia y rentabilidad. Pero necesitamos una estructura administrativa y gerencial que ya se está montando y que la estamos montando. Ya eso será fruto de la próxima conferencia dentro de 8 días, los clústeres agropecuarios industriales que está montando Colombia, bastante exitoso. Son modelos gerenciales y administrativos especialmente para el sector agropecuario, que unen, ese clúster une la propiedad de la tierra, la transformación del terreno, la adecuación del suelo, sistema de riego, el sistema digital y de tecnología, uso de sensores, plataformas digitales, asistencia técnica, renta fija, renta importante para el agricultor y para todos los que participan en el clúster, participación en producción, beneficios para los agricultores, todo el sistema que se inventó Colombia de fiducia está en estos clústeres, beneficios para los inversionistas, rentabilidad asegurada, menor riesgo, certificación de tierras, alianzas industriales, especialmente públicas, privadas con las APP. Tenemos un beneficio en Colombia fundamental, no solamente la tecnología, sino las alianzas público-privadas en zonas agroindustriales y para poder desarrollar eso. Uso de blockchain, ya se lo estamos utilizando en Colombia, transformadores de terreno con adecuación, mecanización y con agricultura de precisión que ya llegó a Colombia. Comercialización
mercados que están muy interesados en Colombia, de toda Asia, de todo Oriente, para los productos colombianos, todo el concepto de logística y transporte, concepto de grupo jurídico, grupos financieros que están interesados, planes estratégicos. Todo, aquí tenemos un infograma rápido de un clúster, de todo lo que se está uniendo. Y eso que parecía algo que no existía en Colombia porque significaba mucho, este modelo de clúster ya está funcionando. Ya bastantes, hay empresas dedicadas a estos clústeres con técnicos nacionales e internacionales y ya les queremos mostrar a ustedes en la próxima reunión cómo funcionan ya esos clústeres. Es decir, tenemos un sistema administrativo sectorial para desarrollarlo ya en Colombia y tenemos la agricultura de precisión para producir comida para el mundo entero. Aparte de eso, tenemos que ser socios en innovación y transformación en tecnología en Colombia. No necesitamos prestamistas. Colombia necesita socios. Todos los que traigamos acá, chinos, coreanos, rusos, americanos, deben ser socios, porque nosotros tenemos lo fundamental, el agua, la tierra y ya tenemos la tecnología. Eh, Hay otras áreas en donde podemos desarrollar nosotros. Colombia se está volviendo verdaderamente una potencia en lo que es tecnología e innovación y no nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es que eso se está desarrollando por parte de las ciudades, especialmente en Bogotá. Ya se va a desarrollar el CTIB, que es el Centro de Avance de Tecnología que está desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá, y ahí va a tener todo lo que es la parte para startups y empresas que tenemos una mano de obra especial de autónomos independientes que se van a beneficiar con todo esto. Tenemos todo lo que son softwares de animación y videojuegos. Medellín se volvió ya prácticamente es el distrito de ciencia e innovación en Colombia con una preponderancia mundial. Cali también está tratando de hacer un distrito de innovación. Barranquilla, es impresionante los hubs de inteligencia artificial que hay en Barranquilla y cómo está innovando especialmente en todo lo que es sistemas de capacitación para colegios con inteligencia artificial, con unos conceptos totalmente distintos de educación. Rutas de dedicación en TIC, Barranquilla, hay que mirarla muy de cerca e invertir allá, como en Medellín. Todo lo que es formación de desarrolladores en la costa. Bucaramanga, impresionante lo que es Bucaramanga. Aquí estamos viendo un hospital que es de ciencias de la salud. Con Bucaramanga es la región más importante en trasplantes de corazón de Latinoamérica. Este es un clúster de inteligencia artificial en Bucaramanga, ya está funcionando. Ustedes ven los techos que son como un electrocardiograma y es impresionante en eso. Todo lo que son proyectos de energía y sostenibilidad, socios en proyectos de turismo y ecoturismo y aventura. El eje cafetero se está convirtiendo en un eje mundial en distintos conceptos de turismo. Tiene 100.000 kilómetros cuadrados que casi el terreno de Costa Rica y el de Suiza, que puede volverse una pequeña Suiza en turismo. Quindío, Caldas y Risaralda se están especializando en eso. Son socios en proyectos de economía circular, socios en proyectos de biotecnología agrícola, ya estamos desarrollando, socios en software en general. Bueno, por el tiempo, ya vino, pero simplemente para decirles que nosotros, ¿cuáles son los retos? Perdón, entender nuestra verdadera economía y desarrollar nuestra fortaleza. Ya vimos cuál es nuestra economía. Nivelar la balanza comercial, especialmente con China, es un reto grande. Crear condiciones para mejorar el poder adquisitivo de los autónomos independientes mediante una legislación que los apoye. Prepararnos para convertirnos de verdad en la quinta despensa del mundo. Conseguir a toda costa inversión extranjera para apoyar el crecimiento económico. Desarrollar alianzas públicos privadas, que son una gran ventaja con los municipios y departamentos, y especialmente un pensamiento estratégico sectorial orientado en horizontes más que en política. El sector, los gremios de nosotros están demasiado politizados y no están pensando en crear horizontes estratégicos. Por último, un país no puede fracasar porque el Estado no hizo lo suficiente, dijo uno de nuestros conferencistas del Foro de Presidentes la semana pasada. Y con esto, pues, termino para si hay alguna pregunta. Muchas gracias por la atención.